imperios se van hasta el final, dejan de pelear en su ciudad y se van a su punto más lejos de esta vía. Y allá ponen las fronteras. Pero el siglo XVIII, 1700 en adelante, fue el avance de todo el imperio europeo en todo el mundo. Al inicio del siglo XVIII había 20 millones de europeos. 100 años después había 700 millones de europeos en América, Europa y África. Se piensa que de esos 700 millones de europeos, solamente el 20% estaba en terreno europeo. Es decir, el siglo XVIII fue la invasión no de las tropas, sino del capital y de las personas. Y eso fue lo que la geopolítica del siglo XVIII hizo. Viene Napoleón y se expande igualmente, es derrotado en Waterloo en 1815, falla el Tratado de Viena y entonces empiezan a crecer los rusos. Y viene la expansión inglesa, la expansión francesa y el mundo cambia. En las próximas páginas iba a pasar, todavía no le pasa, lo que era el siglo XIX y el siglo XX. El siglo XIX con la expansión de los imperios europeos, el siglo XX con la presencia de Mussolini y de Hitler, la presencia de Stalin en Europa, la expansión 1823, fecha que todos debemos recordar, discurso de Monroe en el Congreso de los Estados Unidos, diciéndole a los europeos, cualquier invasión a Europa, de Europa a América, vamos a considerar que pone en peligro la seguridad y la integridad de los Estados Unidos. Diciéndoles, si se meten con ellos, se meten conmigo. Doctrina Monroe. ¿Por qué los españoles no se vinieron en 1821 a rescatar sus terrenos? Porque había un factor importantísimo. La flota naval de los ingleses se los impidió. Esa es la geopolítica. Siglo XIX y XX, se los iba a platicar ahorita, pero si no me invitan a Santos, Brasil, se los platico dentro de un año allá a Santos, Brasil. Allá nos vemos, en un año, si me invitan, se los platico. Pero finalmente quiero demostrar que hasta el día de hoy persisten los movimientos de las grandes potencias por mercados, por capitales, por sociedades de inversión, por poblaciones, hasta el día de hoy. La geografía política no ha cambiado, se sigue moviendo y moviendo, se siguen moviendo los capitales, se siguen moviendo las potencias, se siguen moviendo los... Y el tráfico comercial es simplemente una manifestación de poder económico. Pasamos. Si esto es así, ¿cuál es el contexto actual? Siglo XXI. Conste que me brinqué 19 y 20 a propósito, para que me inviten a estar. El contexto actual. El fin de la Guerra Fría y la multicomposición polar. Del triunfo de Estados Unidos sobre el comunismo, la desprestigiación de las teorías socialistas. Hoy tenemos un mundo multipolar. La presencia indudable, el poderío indudable del mundo islámico, del mundo chino, del mundo norteamericano, del mundo europeo. Desde luego son grandes centros de poder político, de poder bélico, y desde luego lo usan para diferenciar sus corrientes de mercado. Amenazas a la seguridad nacional y el sistema financiero global, lo hemos visto en 2011 y lo vimos en 2008. Cómo el sistema mundial de seguridad se rompió el equilibrio tirando dos torres. Se rompió el equilibrio y cómo, permitiendo que quebraran unas hipotecarias, se quebró el sistema financiero global. La otra amenaza es el mismo modelo adoptado de importaciones orientada a la exportación. Es decir, el modelo de abrir absolutamente las fronteras, indiscriminadamente abrir las fronteras, bajo el argumento de que si se abren las fronteras van a entrar importaciones en
favorables que van a detonar la exportación. Y que este costo fiscal de exentar las importaciones, el sacrificio fiscal de no cobrar impuesto o arancel a las importaciones, va a ser compensado generosamente con el impuesto sobre la renta. El modelo, no lo inventé yo, se llama importación orientada o industrialización orientada a la exportación, que ha provocado estados frágiles, con finanzas muy endebles, con desmantelamiento de controles a la importación, dependientes de los grandes centros de las transnacionales y desde luego un sistema de comercio exterior donde el 60% del volumen de operaciones la controlan no más de 1000 empresas, y todas ellas casi vinculadas a empresas de matriz filial con una vinculación exterior. Regrésate. ¿Cuáles son las amenazas aduaneras contemporáneas? 1. Ataques terroristas. 2. Tráfico de armas. Usando los canales normales del tráfico comercial, se está traficando armas, sustancias explosivas, armas de fuego, tanques. Vean las noticias de México para que vean lo que pasa. Lanzallamas, granadas, lanzacohetes, estupefacientes, dinero ilícito, órganos humanos, personas. Eso no está cruzando a medio mar, eso está entrando a los países. ¿Qué más? Incremento de fraude por origen, incremento del fraude por valor y una novedad. A casa abierta, hasta el más alto peca, hasta evasión de impuestos internos como el impuesto sobre la renta y el IVA. ¿Por qué? Porque han dejado en tasa cero los aranceles a importar y han dejado en tasas de 15, 10, 20 las retenciones por remesas de utilidades al extranjero. Y entonces han aflorado los precios de transferencia. No se necesita ser genio para descubrir esto. Ataques a la propiedad intelectual. Hoy cuidamos más las marcas que los medicamentos. Hoy cuidamos más las marcas comerciales que a las personas. Y hoy se ha hecho de la propiedad, de la defensa de la propiedad intelectual, mecanismos para proteger los distribuidores exclusivos. ¿Qué otra cosa? Desmantelamiento de viejos controles. Ese es el panorama al día de hoy. Ese es el panorama al día de hoy. En este panorama yo necesito de un auxiliar aduanero. Ahora sí pasa. Y digo sí, el Estado de hoy sí necesita un auxiliar aduanero, porque mientras el Estado vigila las fronteras para irrupciones abruptas, violentas, armadas, peligrosas, de crimen organizado, necesita un experto que esté vigilando que en ese tránsito vertiginoso no se meta lo indebido, no se meta lo que viene de difícil identificación, mercancía de doble uso, en idioma extranjero, expresado con tecnicismos. Necesito el experto que esté allí en la aduana y me ayude a detectar lo que no conozco, lo nuevo, lo novedoso, lo que viene en idioma extranjero, en idioma técnico. Y por lo tanto el control aduanero sí necesita de ese auxiliar que reciba la información, que la depure, que la filtre de acuerdo a sus habilidades, y luego se la transmita al Estado para que el Estado, sumado con otras, eche a andar un sistema de inteligencia o de análisis de riesgo. Si el mecanismo de operador económico autorizado, el beneficio es suprimir al despachante, entonces está suprimiendo la virtud. El mecanismo no funciona si suprime un eslabón, y menos este. Pero si este fuera el auxiliar que todos necesitamos, y lo necesitamos hoy, porque el Estado moderno, la población mundial moderna está expuesta a todas esas amenazas, sigue habiendo invasiones, sigue habiendo intereses,
Los jefes de Estado siguen teniendo interés, y los hombres de negocios, en moverse, en tener mercados. Nuestra América es muy apetitosa, está lleno de petróleo, de agua, de aire, de recursos naturales, de población, de gente habilitada para trabajar, de litorales, de recursos marítimos, crustáceos, ballenas, camarones, abulón, ceviche. Tráiganme dos, por favor. Entonces necesitamos. Pero ¿cuál debe ser ese estatuto? Ese estatuto jurídico. Yo pienso que la dualidad del que tiene es el que le provoca la inseguridad jurídica. ¿A qué me refiero? Pásame. ¿Cuáles pienso yo que deben ser los atributos y deberes de ese auxiliar aduanero? Primero, creo que debe ser ciudadano. Nadie defiende lo que no es de su familia. Creo que debe ser ciudadano nacional del país. Es un deber de nacionalidad, de cuidar mi país, de cuidar mi nación, de cuidar a los míos. Segundo, creo que debe ser honesto. Tercero, debe de tener pericia y debe tener habilidad. Algo muy importante, el Estado le debe de tener confianza, pero no una confianza basada en una fianza, en una garantía pecuniaria, porque si pasa cobalto y armas de fuego y explosivos, ¿de cuánto sería la fianza del Islam que dejó pasar los aviones para explotar las torres? No tiene caso, la fianza no remedia nada. Es un absurdo proponer que la confianza se mida con una fianza. La confianza debe ser intuite persona, pero del Estado a la gente de adulto. ¿Cuáles deben ser sus deberes? Uno, lealtad al Estado. Ese debe ser el principal deber de un agente de aduanas. Segundo, declarar con veracidad y autenticidad lo que le conste. Para eso te tengo ahí, para que me declares con verdad lo que te conste. Debes de impedir violaciones al control aduanero. Cuando lo sepas, ¿cuál es tu herramienta? Denunciarlo. Si estos son, ¿cuáles son sus responsabilidades? Uno, auxiliar a la autoridad aduanera, aplicar toda su pericia cuando revisan las mercancías en el control. A partir de aquí a lo mejor empezamos a diferir y a opinar y a pensar distinto, pero yo pienso que debe dedicarse exclusivamente a la función de agente de aduanas. No recibir ningún emolumento adicional a lo debido. ¿Cuáles son sus prerrogativas? Primero, estabilidad en la función. Parece ser que hoy es lo que menos se tiene en las legislaciones, la estabilidad en la función. Segundo, condiciones que el Estado me provea para la ejecución de mi función. Y algo muy importante, necesita garantías legales frente a los introductores y extractores. ¿Para qué? Para que no me demanden